Bienvenidos ahí en Primera de Samuel. Hoy vamos a estar leyendo muchos textos de este capítulo 17. Amén. Primera de Samuel 17. Gloria a Dios. 17:36. Primera de Samuel 17:36. En el nombre de Jesús, ¿estamos allí? 36 y 37 vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Dando un fuerte gloria a Dios, puede ponerse cómodo. Amén, gloria a Dios. Quiero recordarle a los hermanos esta tarde el seminario, amén, a las 4 de la tarde. Hasta enero vamos a estar en este horario. Ya luego les estaremos informando en qué horario va a quedar, amén. Gloria al Señor Jesús. También estoy muy contenta. Aquí quiero reiterar el saludo a mi hermano Nicolás y la hermana Joana, a sus niños, Daniel y Raquel. Bueno, Daniel lo conocimos pequeño, Raquel no había ni nacido. Vimos a la hermana Joana con la tripota. Ayer yo decía: uy, yo ya estoy vieja, porque Raquel ya está grande, o sea que los años han pasado. Gloria a Dios, hermanos, qué alegría tenerles aquí, qué honor, y saber que ustedes están perseverando en las cosas del Señor, amén. A todos reiteramos la bienvenida a la casa de Dios. Bueno, ¿cuántos estamos sedientos de la palabra de Dios? ¿Cuánto queremos que Dios nos hable en esta tarde? Amén. Como nos decía nuestro pastor ahora, hermanos, qué importante que Dios va a hacer cosas grandes. Yo creo en eso, yo no sé, pero siento que Dios está moviendo cosas en lo espiritual y nos está dando grandes proyectos. Quiero anunciarles en esta hora que si el Señor no ha venido, la iglesia de Zaragoza tiene una misión para el 2022. Amén. ¿Quién se quiere meter en esta visión? ¿Cuál es esa misión? La primera, vamos a trabajar fuertemente con la ayuda del Señor por nuestra relación personal con Él. Amén. Vamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, primeramente por nosotros. Amén. Y la segunda, vamos a trabajar por las familias. Vamos a luchar por nuestras familias. Vamos a tener programas de familia a partir de enero. Ya les estaremos informando entre el seminario de parejas que se va a tener. Un domingo al mes va a haber un culto especial dirigido a las familias. Ahí se va a hablar a los jóvenes, se va a hablar a los hijos, a los padres, a los esposos, a las madres solteras, porque necesitamos que el Señor entre en nuestros hogares. Amén. Así que primero vamos a buscar a Dios y después vamos a trabajar por nuestras familias. Y lo tercero, vamos a predicar el evangelio. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos use para la salvación de las almas, y para ello, hermanos, vamos a usar las herramientas que Dios nos ha dejado, como por ejemplo el evangelismo en la calle y también los grupos de amistad, que por eso estamos teniendo el seminario los días domingo por ahora a las 4. Luego les estaremos informando en el transcurso de diciembre cada horario en qué va a quedar. Así que váyase preparando para esta gran misión, si el Señor no ha venido. Y si viene, que nos halle haciendo así. Amén. Por eso esta palabra, porque necesitamos comprender que cuando la iglesia se quiere mover,
Cuando queremos alcanzar cosas en Dios, a veces Goliat se va a levantar. Amén. En esta mañana, con la ayuda del Señor Jesús, vamos a hablar bajo este tema: que Goliat no te detenga. Que Goliat no te detenga. Dígale al que está a su lado: que Goliat no te detenga. Gloria a Dios. Como nos decía nuestro hermano Eduardo en el culto, la historia de David y Goliat es una de las historias más conocidas en el mundo entero. Es casi imposible que nadie sepa esta historia. Los niños en la escuela dominical son la primera o de las primeras historias que se aprenden. Es una historia conocida por el gran impacto causado. Es más, parece como un cuento de hadas, pero no es un cuento, hermanos. Todo lo que está escrito en esta palabra es real. David venció a Goliat, siendo tan pequeño, pero él lo venció. Así que es una historia impactante. ¿Por qué nos impacta tanto? Porque un joven de muy pequeña estatura y sin ninguna experiencia en la guerra venció a un gigante como Goliat. Y por ello esta historia es tan impactante para las personas y tan fácil de recordar. Así que en esta mañana Dios nos quiere decir que Goliat no nos detenga. Vamos a estar leyendo mucho ahí en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17:1 dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de ¿qué? ¿Contra quién? Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y había un valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Como hemos podido leer en estos textos, la palabra de Dios nos dice que estaban los dos ejércitos. El uno en un monte, en una montaña al lado, el otro al otro lado, y en medio había un valle que los separaba. Ellos se encontraban listos como ejército para enfrentarse, para pelear. Saúl, el rey de Israel, en aquel momento estaba seguro que iba a pelear una batalla como las que él estaba acostumbrado. Una batalla como cualquier otra batalla que hubiera peleado. Ellos pensaban que se enfrentarían al ejército enemigo como siempre lo habían hecho, como hasta ese momento habían peleado. Jamás esperaban la sorpresa que les estaba guardando el ejército enemigo. Una sorpresa que les tenía guardada. Ahí en Primera de Samuel 17:4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Estos textos nos describen a Goliat y a su armadura.
Lo primero que nos dice es que él era un paladín, lo que significa que Goliat era un hombre experimentado en la guerra. Pero no solamente experimentado en la guerra, era un hombre que obtenía victorias. Era un hombre que estaba acostumbrado a vencer a sus enemigos. Por ello se le llama paladín. Sobre Goliat había muchas victorias encima, por lo que Goliat era un guerrero digno de temer. Era un guerrero fuerte, era un guerrero poderoso, era un guerrero que hasta ese momento había tenido muchas victorias. Seguido de decirnos que era un paladín, nos empieza a decir las medidas, su estatura. Goliat era un gigante. Se nos describe su armadura, por lo que Goliat venía completamente protegido para que las armas del ejército enemigo no penetraran contra él. Pero también vemos las armas de ataque que él tenía. Para aquellos tiempos, Goliat era poseedor de armas bastante poderosas, de armas destructivas. Goliat tenía la mejor arma de su ejército y también del ejército de Israel. Por lo que podemos decir que Goliat se encontraba bien armado, bien protegido. Su armamento y su armadura le daban seguridad de protección. Por lo que no era un enemigo fácil de vencer. Su sola presencia intimidaba. ¿Usted se imagina la voz de Goliat? Un hombre fuerte y con su gran voz decía: denme un hombre que pelee conmigo. Nadie quería enfrentarse a Goliat, ni siquiera el rey Saúl, que la Biblia describe que Saúl también era un hombre de grande estatura. En primera de Samuel 9:2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombres arriba, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Por lo que Goliat también era, Saúl también era un hombre bastante alto. Sin embargo, estaba atemorizado por Goliat. Pero ¿por qué Goliat transmitía tanto temor? Se calcula en nuestros tiempos o con nuestras medidas que Goliat medía aproximadamente 2,90 metros de altura. Llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. Simplemente su espada ya pesaba 6 kilos. Todo su cuerpo, excepto quizás alguna parte, estaba cubierta de acero. Su armadura estaba hecha para que ninguna arma enemiga le penetrara. Recordemos que en esos tiempos peleaban con espadas. Goliat era extraordinariamente alto para la media de sus estándares. Pero aún así en ese tiempo era bastante alto. Según los estándares actuales, los escritos cifran que su estatura era de 6 codos y 1 palmo, lo que les decía 2,90 metros aproximadamente. Su cuota de malla de cobre pesaba 5,000 ciclos, lo que significa 57 kilos de hoy en día. Y solo la hoja de hierro de su lanza pesaba 6,8 kilogramos. Por lo que podemos decir que Goliat era bastante fuerte. Para llevar sobre su cuerpo
una armadura con el peso de 50 kilos y que eso no le pesara, ese hombre tenía que ser muy fuerte. Su lanza medía aproximadamente 3.46 metros de largo. Pobre al que le cayera la lanza de Goliat. Así que enfrentarse a este hombre no era tarea fácil. De razón era que todo el pueblo de Israel se encontraba atemorizado y nadie quería enfrentarse a Goliat. El enfrentamiento entre David y Goliat inicia de la siguiente manera. Ahí en 1 Samuel 17, a partir del verso 8 nos dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¡Wow! Ese Goliat estaba seguro de que nadie lo iba a enfrentar. Y dice el 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo Goliat: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo este hombre! ¿Cómo desafió a los hijos de Dios? La sola presencia y las palabras firmes de convicción de Goliat atemorizaron al ejército de Saúl. Nadie quería enfrentarse a Goliat. Y Goliat estaba seguro de su victoria. Su altura, su armadura, sus armas lo hacían estar confiados de que él obtendría la victoria. Sus palabras fueron tan firmes. Analicemos lo que dice 1 Samuel 17:8. Él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Y mire lo que les dijo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis puesto para pelear? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Qué estaba diciendo Goliat? ¿No soy yo el que los voy a vencer? ¿No soy yo el que siempre ha peleado contra ustedes? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Cuando Goliat empieza a hablar, les hace una pregunta: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? ¿Qué significa estar en orden de batalla? Yo no sé mucho de los ejércitos terrenales, pero investigué un poquito. Y dice que estar en orden de batalla es que las tropas están dispuestas para el combate, listas para atacar al enemigo a una operación determinada. Pero Goliat les estaba intimidando. Goliat les estaba diciendo: ¿para qué se juntaron como ejército? ¿Para qué van a pelear contra mí? Ustedes ya están vencidos. Ustedes ya están perdidos. Ustedes no tienen nada que hacer contra mí. Les estaba diciendo Goliat. Y parece que a veces Goliat nos quiere intimidar. Parece que cuando nosotros nos queremos poner en orden de batalla,
batalla, porque creemos en las promesas de Dios. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia. Creemos que Dios nos va a usar para predicar el evangelio. Creemos que Dios va a salvar almas en esta ciudad. Creemos que Dios va a hacer una obra poderosa en nuestras familias. Y nos ponemos en orden de batalla y empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos a buscar a Dios, empezamos a prepararnos para predicar el evangelio. Pero empieza Goliat a intimidarnos. Empiezan a suceder situaciones, empiezan a venir problemas y situaciones. Goliat les estaba diciendo: ustedes no tienen ni derecho a pensar que van a ganar. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Les dice: ni siquiera necesito pelear con todos. Solamente denme un hombre, porque cada uno de nosotros tiene una guerra personal con Goliat, porque él quiere vencernos a cada uno de nosotros. Les dice: no voy a pelear con todos, solamente denme un hombre, y si yo lo venciere, ustedes serán nuestros esclavos. Por eso vengo a decirle a un hermano, a una hermana: no te dejes vencer de Goliat. No permitas que él esclavice tu familia, no permitas que él esclavice a tus hijos. No te dejes vencer, síguele haciendo la guerra a Goliat, porque somos llamados para vencer a Goliat. Primera de Samuel 17:10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué significa desafiar? Desafiar hace referencia a competir, a retar, a provocar a alguien a enfrentarse a una situación difícil y bastante peligrosa. Goliat desafió al pueblo de Dios. Y mire lo que sucedió. En el 11 dice: oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat logró su objetivo. Logró atemorizar al ejército de Dios. No había tirado la espada todavía, no había lanzado su lanza todavía, solamente había dicho unas palabras y ya había logrado atemorizarlos. La estrategia de Goliat consistía en intimidar y atemorizar al pueblo de Dios. Y lo logró durante 40 días. Los intimidó. 40 días estuvieron allí asustados, sin saber qué hacer, sin saber cómo pelear. ¿Cuánto hace que Goliat te tiene intimidado? ¿Cuánto hace que Goliat te tiene atemorizado? ¿Cuánto hace que Goliat te tiene detenido? ¿Cuánto hace que te paralizó Goliat? Él logró atemorizarlo durante 40 días. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. Todos, empezando desde el rey Saúl, se encontraban en gran temor. Se encontraban completamente asustados. Y me impactó cuando leí esta porción de la palabra. El 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Y yo dije: Señor, ¿cómo que por la mañana y por la tarde?
En la mañana venía para poder tenerlos asustados durante todo el día. Y en la tarde venía para poder quitarles la paz y la tranquilidad en la noche. Goliat los tenía atormentados. No les daba ninguna escapatoria. Los lectores de la palabra de Dios sabemos que el número 40 tiene un significado en la Biblia. El número 40 significa prueba. 40 años estuvo el pueblo de Israel caminando por el desierto. Y 40 días estuvo Goliat atemorizando al pueblo de Dios. Durante 40 días el ejército de Saúl no fue capaz de enfrentarse a Goliat. ¿Y cuántas veces nosotros queremos, anhelamos, decimos, esta vez sí, yo voy a orar por mis hijos, yo voy a orar por mi esposo, yo voy a orar por mi familia, yo voy a trabajar para Dios? Pero de repente empiezan a suceder cosas y nos viene el desánimo, nos viene el desaliento. Ya como que parece que nuestra fe empieza a bajar, porque viene Goliat con cualquier cosa. De mañana y de tarde salía. ¿Por qué Goliat no atacaba? ¿Por qué su ejército no atacaba? Ellos también estuvieron 40 días allí y no se atrevían a atacar el pueblo de Dios. Porque lo único que Goliat quiere hacer es intimidar a los hijos de Dios. Lo único que Goliat quiere hacer es traer miedo y temor a los hijos de Dios. Todas las mañanas y todas las tardes venía, los desafiaba, los atemorizaba y se iba. ¿Qué estaba ganando Goliat con eso? ¿Por qué no atacaba y vencía de una vez si estaba tan seguro de su victoria? ¿Por qué 40 días? Pero así estuvieron. Y estando en esta situación, el ejército de Dios, estando en toda esta situación, 40 días. Un día venía Goliat y nadie lo enfrentaba. 2 días venía Goliat y nadie lo enfrentaba. 3, 4, 20, un mes y nadie lo enfrentaba. 40 días allí, atemorizados con esa prueba, con esa situación. Pero algo tenía que cambiar. Algo tenía que pasar. Estando en esta situación los dos ejércitos, ninguno se atrevía a enfrentarse el uno al otro. El padre de David, dice la Biblia, que lo envió a que supiera de sus hermanos. Me imagino que Isaí ya se encontraba desesperado, puesto que él tenía 3 hijos que estaban en el ejército de Saúl, sus 3 primeros hijos. Por lo que toma a David, su hijo menor. Todos sabemos que ya David había sido ungido, o la mayoría, los que no lo saben, lo van a saber. Ya había sido ungido como rey de Israel por el profeta Samuel, porque Dios había desechado a Saúl a causa de su desobediencia. Y aunque Saúl se mantenía en el trono, David ya era el rey que Dios había elegido para reemplazar a Saúl. Así que Dios estaba preparando a David. Y aunque Saúl se mantenía en el trono, Dios estaba preparando a David. Por lo que no es una casualidad que precisamente Isaí llama a su hijo más pequeño.
y le pide que vaya hasta donde estaba el ejército y pregunte por sus hermanos. En primera de Samuel 17:20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Como les decía, Dios estaba formando a David. Ya él había sido ungido y escogido, pero Dios lo estaba formando. David, un hombre que desde muy pequeño, para los jóvenes, para los niños en esta tarde, en esta mañana, y aún para nosotros, cuántas cosas aprender de este joven. David no tardó en levantarse para ir a obedecer lo que su padre le había mandado. Pero no solo eso, sino que la Biblia nos describe que David dejó al cuidado de un guarda las ovejas que él cuidaba para su padre. Y salió con su carga como su padre Isaí le había mandado. Cuando David llegó al campamento, en ese momento el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pero esto ya había pasado durante 40 largos días y nada había acontecido. El grito de combate es una palabra usada para alentar al grupo, para ir a pelear. Lo que estaba pasando en ese momento es que quien fuera el escogido estaba diciendo: vamos a pelear, vamos a hacerlo por nuestro Dios. Ellos tenían una frase célebre que les animaba a unirse en combate, pero nada pasaba. Porque el temor se había apoderado de ellos. Estaba el ejército, estaban en orden de batalla, lanzaban el grito de combate. Y cuando esto pasaba, mire lo que sucedía. Primera de Samuel 17:21 dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. La misma situación. El uno en un monte, el otro en otro monte y el valle en medio. Y en ese momento, dice el 22, entonces David, cuando escuchó el grito de combate, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí otra vez aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y les habló las mismas palabras y las oyó David. Denme un hombre que pelee conmigo. Pero las oyó David. Oh, la palabra de Dios nos enseña que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Y qué bueno, porque se estima que David tenía aproximadamente 14 años en ese momento, por lo que su mente todavía era un niño. Se dice que David tenía entre 14 y 16 años, una mente de niño. David no le tenía miedo a Goliat, porque en él había una gran inocencia. Gloria al Señor.
Por eso es bueno que nosotros seamos como niños, sabiendo que no somos nosotros los que va a pelear, sino que nuestro Dios todopoderoso. Porque un niño pequeño, si alguien viene y le pega, ¿sabe qué es lo primero que va a hacer? Va a buscar a su papá, va a buscar a su mamá, porque él sabe que él no puede, pero que papá y mamá tienen la fuerza para enfrentarse a aquel con el que ellos no pueden. Ser como niños es lo que necesitamos. Y qué bueno que David era como un niño. Era un niño todavía. Él oyó las palabras de aquel filisteo. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. 17:24. Todos, no había ninguno. En cuanto Goliat salía, todos salían corriendo. ¿Cuál es tu Goliat? ¿A qué le tienes tu temor? ¿A hablarle a alguien del evangelio? ¿A testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es lo que te hace huir y no enfrentarte a tus temores? Ellos, siendo hombres de guerra, siendo hombres preparados para pelear, cuando veían a Goliat, corrían de su presencia y tenían gran temor. El 25 dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. ¿Qué es lo que dice? Antes los ejércitos se ponían en orden de batalla los dos, pero antes de que se enfrentaran salía Goliat para atemorizar a Israel. No dejaba ni siquiera que el ejército se enfrentara el uno con el otro. Él se adelantaba para provocar a Israel. Goliat los tenía amedrentados, atemorizados, asustados. ¿Cuántos no nos encontramos hoy así? Aún amigos que mucho tiempo vienen escuchando la palabra de Dios y quieren dar el paso de seguir a Dios, pero sale Goliat: no vas a poder. No vas a poder santificarte para Dios. Hoy yo te desafío, sal de aquí, serás el mismo de siempre. Y la gente se atemoriza sabiendo, como nos decían ahora en escuela dominical, qué es lo que impide que los niños den el paso para bautizarse. Pero no solo los niños, hermana Sandra, también hay adultos que les da miedo seguir a Dios. ¿Cuál es tu Goliat? Hermanos, que les da miedo predicar la palabra. Hermanos, que les da miedo reprender un demonio. Hermanos, que les da miedo servirle a Dios, consagrarnos a Él. Goliat durante muchos años nos ha tenido atemorizados. Años y años desafiando al ejército de Dios. Pero yo creo que aquí hay David. Oh, yo voy a volver a repetir eso. Yo creo que aquí hay David. Aquí habemos David, que creemos que Dios nos va a levantar y que vamos a vencer a Goliat, porque no es en nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, cuando David escuchó esto, habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo
le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y quién sabe qué era lo que le iba a hacer a ese hombre que venciera. ¿Cuál era la promesa que el rey Saúl había dado? ¿Cuál era la promesa? Saúl había prometido para incentivar al pueblo a enfrentarse contra Goliat, que el que venciera a Goliat, él le daría su hija mayor, la daría como esposa. Esto, hermanos, tiene una profundidad para nosotros. Tú vences a tu Goliat y tú sabes lo que Dios te va a dar. Tú sabes la recompensa que te espera allá en el reino de los cielos, pero también aquí en la tierra, obteniendo las victorias. Esto tiene profundidad para nosotros, porque no peleamos, porque sí peleamos primeramente para obtener nuestras victorias, para vivir en esta tierra, para testificar de las grandezas de Dios. Pero también en el reino de los cielos nos espera la presencia del Señor. La esposa es la iglesia. Y David se emocionó cuando escuchó esto. Para los amigos que están aquí, que aún no han tomado la decisión de bautizarse, que llegan mucho tiempo esperando no sé qué, hay una recompensa que te espera. Hay una recompensa gloriosa por la que vale la pena vencer a Goliat, por la que vale la pena vencer al filisteo que todos los días te desafía a que no busques de Dios, a que no pelees, porque es más fácil no pelear. ¿Cuál es nuestra situación? Es más fácil no luchar. Es más fácil no ayunar. Es más fácil quedarnos durmiendo. Es más fácil no hablarle a las personas del evangelio. Es más fácil no hablarle a nuestros hijos y familiares de Dios. Es más fácil quedarnos callados. Y eso es lo que muchas veces nos atemoriza. Pero no, hermano, en esta mañana algo tiene que pasar en nuestras vidas. Y Dios nos tiene que revestir de aquello que revistió a David. Porque necesitamos levantarnos y vencer a Goliat. Y que Goliat no nos detenga más. Alabanzas. Pero mire lo que sucede. Porque muchas veces, antes de enfrentarnos a Goliat, son nuestros hermanos los que nos enfrentan a nosotros. No solamente Goliat nos desafía. Primera de Samuel 17:28 dice: y oyéndole hablar Eliab. ¿Quién era Eliab? El hermano mayor de David. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿sé qué? ¿Contra quién? ¿El enemigo quién era? ¿Quién era el enemigo? Y con Goliat asustado, atemorizado, lo veían y salía corriendo. Y cuando viene David, su hermano, se enciende en ira, dice la Biblia. ¡Wow! Con su propio hermano. Se encendió en ira contra David. Y mire lo que le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David iba a cumplir un mandado de su padre. Y el mandado era saber de sus hermanos. Él iba preocupado. Y cuando él llegó, se encontró con la situación. Y él escuchó. Porque David tenía
temor. Y él sabía en el Dios que había creído. David es un hombre de muchas características, pero una de las que me impacta de David es el amor a la patria, el amor al pueblo. David estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo, así como un día expuso su vida por las ovejas. Para Elías no valían nada, pero para David valía mucho, porque aún su vida la expuso por ellos. Elías estaba diciéndole unas palabras fuertes a David. Yo conozco tu soberbia. Y en David no había nada de eso. Nada de eso. Vengo a hablarle a un Elías. Vengo a hablarle a un Elías. Nosotros somos hermanos. Y nuestro enemigo es Satanás. Nuestro enemigo es el mundo. Pero nosotros somos hermanos en Cristo, lavados con la misma sangre. Vamos para el mismo lugar. Luchamos por las mismas cosas y los mismos objetivos. Qué impactante. Como Elías, en vez de alegrarse de ver a su hermano, tenía 40 días. En vez de decirle cómo está papá, cómo están todos, se encendió en ira cuando escuchó a David hablar. ¿Será que hay alguien aquí que se enciende en ira cuando me escucha hablar a mí? Yo soy tu hermana y te amo. Y estoy aquí para que juntos peleemos y obtengamos la victoria. ¿Será que alguien aquí se enciende en ira cuando escucha hablar a algún hermano? De vamos a hacer esto, vamos a pelear. ¿Será que alguien aquí actúa como Eliab, el hermano mayor de David? Yo espero que no. Porque ya tenemos suficiente con Goliat. Ya tenemos suficiente con Goliat. Nosotros somos hermanos. Y si nos tenemos que perdonar, nos vamos a perdonar. Si nos tenemos que reconciliar, nos vamos a reconciliar. Pero nosotros somos hermanos en Cristo. Aleluya. El hermano de David no disimuló su enfado. Y hay muchos que no disimulan. Se les puede notar el enfado. Pero era el padre de David el que lo había enviado a la batalla. Ni yo, y perdóneme que primeramente me ponga yo, pero usted lo va a entender ahora. Ni tú hemos sido traídos aquí porque éramos muy buenos. El Señor nuestro Dios nos trajo. A Él le ha placido darnos esta salvación. A Él le plació ponernos en el ejército de Él. A Jesús Él nos trajo. ¿Por qué, Julano? Dios le plació. Él así lo quiso. Y Él es Dios. Y Él sabe lo que hace. Él no se equivoca. Aleluya. Gracias a Dios por nuestros hermanos que están aquí visitándonos. Recuerdo la primera vez que la hermana Joana y el hermano Nicolás vinieron a la iglesia. En la iglesia, como líderes, formaron sus primeros pasos. Y nadie sabía. No estuvieron muchos años, no sé si 3 años estuvieron con nosotros. La hermana Joana, por la gracia de Dios, tuve el honor y el privilegio de trabajar con ella en escuela dominical. Y Dios los tuvo el tiempo necesario y se los llevó, y ahora en la iglesia donde están son la ayuda de los pastores. Nadie sabe el propósito con el cual Dios trae a alguien, pero los propósitos de Dios son grandes, son poderosos. Por eso aquí no necesitamos Eliab. Lo que necesitamos son David, porque son los que Dios va a enviar a donde Él quiera. Y qué gozo que me dio escuchar
antes de que ellos vinieran, de mi pastor que estuvo en Murcia hace poco. Y nos dijo, la hermana Joana y el hermano Nicolás son la mano derecha de la hermana que está a cargo de la iglesia en Murcia. Pero ella y su esposo, hermano, la humildad que tuvieron, a pesar de que estuvieron escasos 3 años, causaron gran dolor cuando se fueron. Porque se metieron en nuestros corazones. ¿Pero por qué? Porque es necesario que en el Hijo de Dios verdadero haya el espíritu que había en David. Un espíritu de humildad y de hermandad, de confraternidad, como nos enseñaba ahora nuestro pastor. En Elías no había eso. Por ello, aunque él era el hijo mayor de Isaí, cuando el Señor mandó a Samuel a ungir a David, Elías no fue escogido, porque Dios sabía lo que había en su corazón. Pero gracias a Dios por los David. Elías, enfurecido con David, cuando debía estar enfurecido con Goliat. Yo no sé si Elías se encontraba todavía enfadado con David, porque él había sido el que Dios había escogido para ser ungido. Yo no sé si en Goliat todavía había alguna raíz de amargura, pero la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Elías dejó salir de él la rabia y el furor que tenía contra su hermano. Pero gracias a Dios que David tenía otro espíritu, tenía otro corazón. Por ello es que la palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. En 1 Samuel 17:29 dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y mire la actitud de David. Se apartó. Se fue hacia otro lado. Se fue hacia otros y preguntó de la misma manera. David no se dejó desviar. David no se dejó mover. Él siguió con su objetivo porque David sabía quién era el enemigo. ¿Sabes tú quién es el enemigo? No es tu hermano, no es tu hermana. David se apartó y siguió en lo que él estaba. Esta fue una actitud sabia. David no entró a pelear con su hermano, ni se desenfocó de lo que él estaba pensando, ni se dejó mover por el enfado y la furia de su hermano. ¿Usted se imagina? Tenían un ejército enemigo, un paladín que estaba ahí cada día desafiándolos. ¿Usted se imagina a David y a Eliab enfrentados en el mismo ejército? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué más hubiera formado eso? Donde David y Eliab se pongan a pelear cuando el enemigo era Goliat. Por ello, hermano, hermana, cuando nosotros estemos en el comedor, en la cocina, cuidado con nuestras palabras, porque hay gente a nuestro alrededor que está viendo, que nos está escuchando. Que la comida quedó así, cómasela tranquilo y calladito, como nos decía el pastor. Que me dieron más poquito a mí, no pasa nada, usted necesita adelgazar. Tómeselo todo lo mejor posible, pero no se ponga a discutir con su hermano. Parece de risa, pero estas pequeñas cosas acaban
con grandes viñas. Y esta iglesia necesita que sus hermanos y sus líderes maduremos. Maduremos. Otro día usted le dice a la hermana Rocío: hermana, yo voy a cocinar y le voy a servir bastante a los hermanos. Como a usted le gusta que le sirvan, métase allá, pero no critique. Porque en ese momento, si se sube la ira, se sube el furor, empieza a haber una batalla. Pero gracias a Dios por la sabiduría de David. Y espero que en esta iglesia nos preocupemos más por ser como David que como Eliab. Que no le prestamos atención a esas cosas, sino que disimuladamente nos vamos quitando. David sabía quién era su enemigo. David no iba a perder más el tiempo peleando con su propio hermano. Él necesitaba todas sus fuerzas, toda su concentración, tenerla en el enemigo de Israel, que no era Eliab, era Goliat. En 1 Samuel 17:33 dice: dijo Saúl a David. Yo me estoy saltando algunos textos, pero usted se puede leer todo este pasaje en su casa, es precioso. David fue llevado al rey Saúl y le dijo que él iba a pelear contra Goliat. Y entonces Saúl le dice a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Tú eres pequeño, tú nunca has peleado, tú no tienes experiencia. Pero él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea que Goliat ya era avanzado en edad. Ni Saúl ni el hermano de David creían en David. Nadie creía que David pudiera vencer a Goliat. Todo el mundo pensaba que ese joven estaba loco, estaba diciendo cosas producto de la locura. David no encontró nadie que lo alentara. Y esto, hermano, me dio fe a mí. Porque aunque nadie me aliente, pero yo quiero ser como David. Yo quiero ser como este muchacho. Esto Dios lo usó para inyectarme fe a mi vida, porque yo creo que Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia. Yo lo creo, aunque nadie más lo quiera creer, pero yo lo creo. Aleluya. Y por eso estamos trabajando, por eso estamos formando líderes aquí, por eso estamos formando predicadores. Por eso estamos orando y ayunando, porque creemos que Dios lo va a hacer. Nadie creía en David, ni su hermano, ni el rey. Nadie lo alentaba, al contrario, todos querían decirle: no, ¿qué te pasa? Es un gigante, un hombre experimentado en batalla, no vas a poder con él. Querían meterle su mismo miedo a David. Pero gracias a Dios que David no se dejó atemorizar. Al contrario, David sabía que él no estaba allí por casualidad. David era alguien que desde muy joven aprendió a aprovechar las oportunidades en Dios, a no perder el tiempo. Hermanos, no vamos a perder el tiempo. El que se quiere unir a nosotros, aquí le recibimos. Y el que no, lo vamos a dejar. Pero vamos a trabajar por el Señor. Vamos a trabajar para el Señor con la ayuda de Dios. David sabía que él tenía un propósito de parte de Dios. Y yo creo con toda humildad que Dios tiene un propósito para mí, pero también tiene un propósito para ti. Gloria a Dios. El Señor sabía y estaba seguro de lo que iba a hacer con David. El Señor sabía que David tenía la fe para no dejarse desanimar por aquellos comentarios negativos.